Era un 20 de abril de 1999. La primavera cubría las ciudades, los parques y campos de Norteamérica, donde el equipo femenino de soccer se preparaba para recibir la novena edición de la Copa Mundial. Días de sueños y expectativas, sabiendo todos que eran testigos del fin de un milenio y el comienzo de un gran cambio como lo proyectaban las grandes películas de los 80s. Así lo vivían también en Littletown, una ciudad ubicada en el condado de Arapahoe, Colorado, y donde los jóvenes disfrutaban de su día a día tal y como lo hacían Dylan y Eric, dos estudiantes de la escuela de Columbine. Pero, ¿qué pasaba al interior de esta escuela? Muchos, de este lado sur, comprendemos de una manera diferente las interacciones sociales dentro de una escuela y la forma de solucionar conflictos. Tenemos la convicción casi que hollywoodesca de cómo funciona una escuela, ya sea secundaria o preparatoria. Lo cierto es que no todo es como lo pensamos o como lo vemos, la realidad es mucho más fría. Comenzamos este episodio adentrándonos en Littleton, en esta ciudad donde ocurrió un hecho que cambiará por completo a toda Norteamérica. Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes de la escuela Columbine, sintieron una conexión casi que instantánea al momento de conocerse y entender que eran muy diferentes al resto de sus compañeros. Lo que obsesionó y lo que desencadenó también que fueran presa fácil de los Ballers. La historia, tanto de Dylan como la de Eric, no es ajena a la de muchos adolescentes, quienes sufren o han sufrido de los comportamientos o de lo que contemporáneamente denominamos bullying, y quienes aparentemente se veían como dos jóvenes inofensivos. Esconderían un macabro secreto que llevarían planeando día y noche desde 1981. 18 años en los que planificaron e idearon su venganza. Estamos con Andrés Cristancho, él estuvo en las inmediaciones de la escuela secundaria cuando sucedió todo. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, empecemos con las preguntas, Andrés. ¿Ustedes por qué llegaron a Estados Unidos? En principio, ¿por qué estaban en Estados Unidos? Sí, pues nosotros teníamos una tía que ya vivía en Estados Unidos, ya se iba casada con un estadounidense. Entonces mi mamá vio una oportunidad de conseguir trabajo allá, entonces a los 8 años fuimos a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué llegaron a las inmediaciones de la escuela Jefferson? El día que sucedió esa catástrofe estábamos con mi madre haciendo unas compras cuando vimos que la policía pasó. Entonces más que todo por curiosidad, estábamos a un par de calles y nos acercamos a la escuela. Y ahí fue cuando vimos a todos los padres y algunos estudiantes muy paniqueados. Y cuando llegaron a las inmediaciones de la escuela, ¿qué fue lo que vieron? Lo primero que vimos fue muchos padres pidiendo por sus hijos y algunos cuantos estudiantes que al parecer habían logrado salir y estaban muy asustados. Pero también había mucha policía, pero también entre ellos mismos no sabían mucho qué hacer. ¿Y qué hacía la policía? ¿Cómo actuaba? Durante las primeras horas que estuve viendo, no sabían qué hacer, estaban muy dispersos, solo hablaban por los radios. Al parecer estaban ubicados en todas las entradas, pero no entraban a la escuela aún. Cuéntenos, Andrés, ¿usted recibió algún tipo de trauma por esta experiencia? Pues nosotros poco tiempo después de lo que pasó en la escuela, ya nos devolvimos a Colombia. Y sí me di cuenta que ya estando en el colegio acá en Colombia, al escuchar ruidos fuertes, sí sentía un poco de temor, incluso me traía recuerdos de aquella época de lo que había sucedido. Y también a veces el ver armas. El tema que nos compete hoy es un tema muy interesante, pues como te venía hablando y como veníamos trabajando en episodios anteriores, es importante hablar un poco de este tema psicológico de los dos personajes que protagonizaron una de las masacres más perjudiciales para toda la población estadounidense y que por supuesto fue un hecho histórico. Entonces, bueno, Andrés, primero que todo, la primera pregunta que vendría conveniente hacer sería ¿qué pasaba por la cabeza de estos dos personajes? Juan, bueno, pues es difícil determinar qué tipo de pensamiento o cuáles son las emociones que está viviendo la persona cuando comete un acto con la crueldad tan alta como hicieron estos dos personajes. Yo diría que el mar de emociones negativas que sienten a raíz del bullying que sufrieron, emociones mal manejadas, se desencadenan en un sentimiento de tristeza, de ira, de frustración, que lo que provoca es potenciar en una dirección, por supuesto, que no es la más conveniente,
potencia todas estas capacidades cognitivas que tenemos todos los seres humanos. Capacidades relacionadas hacia la concentración, la memoria, atención al detalle, se ven potenciadas en la medida de que planear el crimen, ejecutar el crimen y en sí al momento del crimen logra un proceso cognitivo importante que no es necesario o no está bien desmeritar, y es importante prestarle atención, sin mencionar que hay un desdibujo de la moral, claramente al respeto por la vida, y sobre todo un desdibujo en ¿es correcto o no es correcto lo que estoy haciendo?, justificándolo desde la visión de los asesinos. Entonces, todos estos sentimientos desde un contexto claramente muy social es lo que podría estar pasando por la psicología de estas dos personas. Desde un nivel clínico, físico y neuronal, el cerebro de una persona cuando piensa cometer algún tipo de acto, sea suicida, violento o asesinato, su química cerebral cambia. Realmente cuando se vuelve un patrón, ya estamos hablando de un asesino en serie. Estos dos muchachos no se ven como tal como un asesino en serie porque realmente su primer asesinato fue el único, pero sí tenían ya desde antes pensamientos sobre cómo matar o torturar a otras personas. Esto hace que su química cerebral cambie y lo que les generaba placer anteriormente ya no lo hace. Lo único que les empieza a generar placer es el hecho de pensar en algo violento o en la tortura o sufrimiento de otras personas. Cada persona maneja su estrés postraumático de una manera distinta. Precisamente es eso, estrés postraumático. Vivieron un evento sumamente perturbador, les genera un trauma, es algo completamente normal. Uno por cosas, digámoslo así, menos graves puede generar traumas. Vieron la muerte frente a sus ojos, tanto como para sus propias vidas como para las personas que los rodeaba. Lo mejor para este tipo de víctimas siempre va a ser que pidan ayuda con un profesional, porque no es fácil superar este tipo de eventos y este tipo de traumas. No es fácil ver morir ante tus ojos a otra persona, no es fácil ver cómo personas que conocías le quitan la vida a alguien más e incluso a ti mismo. Entonces que hay repercusiones a largo, mediano y corto plazo. La policía para ese entonces no tenía mucha idea de cómo lidiar con estas situaciones, por lo cual se decidieron a no entrar. Los asesinos en el interior de la escuela la recorrían disparando indiscriminadamente a todo aquel que se cruzara por su camino. Luego de unos minutos, después de acabar con la mayoría de sus víctimas, eran las 12:02 del mediodía y los estudiantes ya habían evacuado los réditos de la escuela, por lo que allí solo quedaban los cadáveres de quienes habían sucumbido ante las balas de la mafia de las gabardinas. Entonces, por unos minutos, hubo una tensa calma. Los jóvenes habían logrado su objetivo, habían cobrado venganza del matoneo, del rechazo y de la soledad. Habían materializado su odio con balas y bombas de tubo, y ya era hora de irse para no responder por las consecuencias de los actos que habían acabado de cometer. Hicieron lo que ya estaba planeado: un tiro seco en la sien para Klebold y de igual manera pero en la garganta para Harris, acabando con su vida y dejando atrás una escena de gorros y dolor nunca antes vista en Estados Unidos. La policía no entró en la escuela sino hasta las 3 p.m, pues se vio incapacitada para afrontar un tiroteo en un sitio tan concurrido. Tiempo después de que ocurrieran los hechos, la prensa desató un escándalo cuando dio a conocer que la policía tenía fuertes indicios para pensar que Eric Harris era un peligro para la sociedad y que nunca se llevó a cabo una orden de cateo sugerida por uno de sus agentes, lo cual hubiera acabado con la captura del joven por la posesión de varios explosivos en su casa. Ni los padres de Eric o los padres de Dylan llegaron a sospechar la cantidad de demonios que acechaban la cabeza de sus hijos. Cuando se revisó el diario de los asesinos, se descubrió que Eric llevaba planeando y deseando la masacre durante mucho tiempo y que Dylan sufría una depresión fuerte con ideas suicidas. La opinión pública comenzó un debate en torno a este tema
y en torno a la tendencia de armas en Estados Unidos y sobre la influencia de la música y los videojuegos en la mentalidad de los jóvenes. Un debate sin sentido que desvió la atención sobre el verdadero problema. ¿Alguien se molestó en escuchar realmente a Eric y a Dylan? Y ojo, que en Colombia no estamos exentos de que suceda algo parecido después de toda la presión social, el bullying y el acoso sufrido por la mayoría de los estudiantes en nuestro país.